vimos el día de ayer para mediciones de tipo no reproducibles. Son mediciones que no se repiten, aunque son tomadas en las mismas condiciones y con el mismo proceso. Es lo que yo les comentaba, ¿no? Por ejemplo, el caso de la temperatura, ¿no? En el caso de la temperatura, bueno, nosotros estamos tomando constantemente mediciones de las temperaturas en grados centígrados, en grados Celsius, estamos tomando estas mediciones y lo que nosotros hacemos es tomar un conjunto de datos, ¿de acuerdo? En estos datos nosotros vamos a decir, bueno, pues ¿cuál va a ser el valor más significativo que nosotros tomemos? El valor más significativo que nosotros tomemos, pues va a ser de los datos que nosotros realicemos o tomemos a partir de un análisis estadístico. Nosotros dijimos que ese análisis estadístico, ¿sí?, iba a tomar unas medidas de tendencia central. Vamos a ver cuáles son esas 3 medidas de tendencia central. Las 3 medidas de tendencia central que nosotros tenemos, ayer trabajamos con una, que es la media, o también se conoce como el promedio. Eso se ve en estadística. ¿Cuál es otra medida de tendencia central que recuerden, chicos? A ver si recuerdan. Hay otra que se ¿Podría ser la llama moda? la moda, exactamente. Y hay otra que se llama la mediana. ¿De acuerdo? Esas son las medidas de tendencia central. La media, la moda y la mediana. Estas 3 medidas de tendencia central, bueno, pues nosotros las vamos a definir de la siguiente manera. La media, nosotros dijimos que es la suma aritmética del conjunto de datos. ¿Entre quién? Entre el número total de datos obtenidos. Esa fue la formulita que nosotros teníamos el día de ayer. Sí recuerdan esa formulita, ¿no? Que era la sumatoria de ¿quién? De todos los elementos o de todos los, todo el conjunto de datos que teníamos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ese era nuestro valor promedio. O la media para los amigos, ¿no? La moda, ¿qué es la moda? A ver si recuerdan. Es la característica que se repite más veces. El dato que se repite más veces. Muy bien, Eduardo, exactamente. La moda, pues, va a ser el dato que más se repite. Y la mediana, ¿qué es lo que hace la mediana? Divide Bueno, un conjunto de datos a la mitad, ¿de acuerdo? O más bien dicho, va a ser el dato que divide en un conjunto de datos a la mitad. Ok, pues, bueno. Siempre X testada o X con barra, nosotros le vamos a llamar la media o el valor promedio. La moda, por lo general, lo que nosotros vamos a ocupar, bueno, pues vamos a colocarle como X subíndice mode para indicar que es el valor de moda. Y el valor de la mediana, pues lo vamos a representar con X met, que me va a indicar lo que es la mediana. Ok, pues, bueno. El análisis estadístico de los datos, muchachos, vamos a dividirlo
en dos partes. El análisis estadístico, como ya les mencioné, se divide en dos partes. Vamos a tener lo que se llaman datos agrupados y datos no agrupados. También le ponen DA o algo así. Y datos no agrupados. Ok. Vamos a escribirlo así. ¿Qué significa agrupar el conjunto de datos? A ver, yo el día de ayer les comentaba, por ejemplo, el caso del análisis de estadísticas que nosotros hacemos en una población. Ok, bueno, pues voy a entrevistar a 1000 mexicanos. Pregunta, bueno, está bien, ya. La característica común pues, es que todos son mexicanos. Pregunta, ¿todos van a tener la misma edad? Por ejemplo, si quiero saber un sondeo de opinión, ¿todos tienen que tener forzosamente la misma edad? ¿Qué opinan? Que no. No. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer aquí es lo que nosotros llamamos agrupar dichos datos. Tengo dos formas de agrupar los datos. Uno se llaman a través de estratos. ¿Qué son los estratos? Más o menos como que les suena. Vamos a tener lo que son los estratos y vamos a tener lo que es un conglomerado. ¿Cómo a qué les suena estratos? Parte de marca de auto. Entonces, estratos, ¿verdad? Sandra, ¿cómo que es un estrato? Más o menos. Cuando yo digo estrato social o estratos de la, no sé, de los que ganan media alta, media baja, ¿cómo se llama eso? De las clases sociales, ¿no? O estratos sociales, ¿no? No sé. Más o menos como que ¿qué nos representa eso de los estratos? Bueno, un estrato sería dividir o subdividir en qué? Pues un conjunto en subgrupos que tengan las mismas características, ¿no? Es dividir un conjunto de datos que tengan las mismas características. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso sería un estrato. ¿Y qué es un conglomerado? ¿Cómo a qué les suena? O sea, toda la información junta, ¿no? Cuando los datos, pues, tienen, o cuando el conjunto de datos tienen las mismas características. No hay mucha diferencia, ¿no? No existe diferencia. Una diferencia, pues, total, bueno, pues no se podría identificar. Podríamos nosotros dividir en un conglomerado. Digamos que nos va a representar un conglomerado una pequeña muestra de la población en general.
esta va a cumplir con ciertas características homogéneas, ¿no? Mientras que un estrato va a tener un tipo de característica que, o algún dato que lo diferencie, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si de esto alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Chicos, ¿no? ¿No que no? En dormir, ¿verdad? Ok, pues, bueno. Para datos no agrupados, pues técnicamente lo que nosotros vamos a agarrar, pues son conglomerados. Y para datos agrupados, lo que nosotros vamos a ocupar, pues, ¿qué son? Pues son estratos, ¿de acuerdo? Es decir, van a exhibir características, o sea, va a dividir el conjunto de datos en grupos que tengan las mismas características. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, fíjense bien. Les voy a poner aquí un ejemplo un poco a la mejor sencillo. Déjenles comparto ahora la pantalla. Vamos a hacer un ejercicio aquí en Excel. Permítanme un minuto, por favor. Ok, bueno. Ya están viendo aquí la hoja de Excel, ¿verdad? Vamos a tomar nosotros ahora lo siguiente. Vamos a decir un límite inferior y un límite superior de nuestros datos. ¿Ok? Fíjense bien cómo voy a dividir aquí mi conjunto de datos. Un límite superior y un límite inferior. ¿De acuerdo? Ok, luego, de aquí nosotros vamos a tomar de este conjunto de datos que estamos nosotros, o bueno, que nosotros vamos a tener, lo que vamos a llamar una marca de clase. ¿De acuerdo? Tengo un límite inferior, un límite superior, una marca de clase, y luego vamos a definir otro punto que vamos a llamar lo que es la frecuencia. ¿De acuerdo? Ok, bueno, ahorita vamos a definir qué es cada cosa. Vamos a definir aquí lo que es una clase, ¿de acuerdo? Vamos a definir aquí lo que es una clase, y bueno, vamos a nosotros a marcar aquí para un conjunto de datos que nosotros vamos a definir. Hago esto en el Excel, bueno, más o menos esto no es la gran ciencia. Vamos a marcar aquí, vamos a dejar estas etiquetas. Y fíjense que nosotros empezamos a tomar mediciones de temperatura de un sensor, pues tal vez no muy bueno, ¿de acuerdo? Y empezamos a tomar lecturas, por ejemplo, 22.15. Estamos tomando estas datos que son mediciones no reproducibles. 22.25, 23.10, 22.75, 23.14. Vamos a tomar aproximadamente unas 25, 26 datos, ¿no? 23.6, 22.7, 23.8, 23.12, 23.10, ¿de acuerdo? 22.17, 22.15,
22.75, 22.15, ¿sí? Entonces estamos aquí tomando estas mediciones que nosotros puede ser de algún dispositivo, de algún sensor que nosotros tenemos, y estamos haciendo estas mediciones. 23.23, bueno, 23.20. Fíjense que aquí me saltó una a 23.79, 23.45, 22.15, 22.20, 23.7, 23.75, 22.15 nuevamente, 23.17, 23.7, 23.8, fíjense que ya me brincó este valor. 23.56, 23.15, 22.15 otra vez, 22.18, 22.19, 23.20 y 24.5. Ok. Vamos a contar cuántos datos tenemos, muchachos. A ver, tengo 1, 2, 3. Tengo 32 datos. Aquí están. ¿De acuerdo? Tengo estos datos. ¿Dudas hasta aquí? Nosotros tenemos un sensor de temperatura y tomamos estas 32 lecturas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bueno. Sí, porque aquí está mi gatita también tomando clase con ustedes. Bueno, allí, quieta, no hagas travesuras. Ok, bueno, entonces vamos a ver ahora lo siguiente. Fíjense bien. Vamos nosotros a agrupar estos datos, porque a lo mejor a nosotros nos interesa pues ver cuáles son los datos que más se repiten o más o menos tomar las medidas de tendencia central, pero los vamos a tomar de datos agrupados y datos no agrupados. Para datos no agrupados, pues me van a servir para datos mayores que 20, 25 datos, ¿no? Para datos agrupados, vamos a agruparlos. Fíjense que aquí, bueno, lo que nosotros, o lo más conveniente que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Tengo aquí mis datos. Aquí era 23.5. Ahí está. Vamos a decirles que los ordene de menor a mayor. Ahí está. ¿De acuerdo, chicos? Quiero que ahorita del instrumento de medición que nosotros tenemos aquí de esta temperatura, ustedes me digan, por favor, primeramente, ¿cuál es la resolución o la mínima escala de este instrumento? 0.01. 0.01. ¿De acuerdo? Esa sería la resolución. ¿De acuerdo aquí, Carmen? ¿Sandra? Sí, de acuerdo. Ok, bueno. Entonces, el error asociado con esto, ¿de cuánto sería? ¿De .005? 0.05, exactamente, ¿no? Entonces, 0.005. ¿Dudas hasta aquí? Está sencillo, ¿no? Ok. Esto es el error y esta es su resolución. Ok, ahora, fíjense bien. Vamos a ver nosotros el intervalo de las mediciones.
¿sí? Y lo voy a poner, tal vez esto, vamos a ponerlo por acá. Intervalo de las mediciones. El intervalo de las mediciones, chavos, va a ser el valor, ahora sí que valga la expresión, más grande menos el valor más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, el valor más pequeño, ¿cuánto es? 22.15. ¿Y el valor más grande cuánto vale? 23.8. Entonces, es el valor más grande, que vale 23.8, menos el valor más pequeño. ¿De cuánto es ese intervalo? De 1. ¿Quién? 65. 1.65. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que no quede claro? No, ninguna, profe. Vamos bien entonces, ¿no? Bueno, ahora fíjense bien. Para que más o menos podamos hacer un análisis estadístico con datos agrupados, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Lo que nosotros vamos a decirle es la cantidad de clases que nosotros podemos tener. Para esto podemos hacer lo siguiente. Yo tengo aquí 1.65, que es este valor que tenemos acá, del valor más grande menos el valor más pequeño, ¿no? Ahora, ese valor 1.65, yo lo voy a dividir entre un número, ya sea impar o par, en el caso que queramos nuestros intervalos, o bueno, en la cantidad de intervalos que queremos. Si se dan cuenta, 1.65 al final termina en 5. Si yo lo divido entre un número, por ejemplo, que no sea múltiplo de 5, voy a ponerlo aquí, por ejemplo, 6. Híjole, aquí como que me da dos cifras más, ¿no? .275. Si ustedes agarran su calculadora, pues sí, sería como que un error muy grande, ¿no? Si nosotros lo calculamos a mano. Lo que yo les sugiero es que si este número del intervalo, del ancho del intervalo, termina en 5, pues dividirlo en un múltiplo de 5, pues puede ser 5 o 10. ¿Y aquí cuánto nos da? ¿Punto quién? .33. ¿De acuerdo? Ahí me perdí. ¿Por qué lo dividió? Ok. 1.65 al final, si te das cuenta, ahí dónde está, este 1.65 termina en el número 5, ¿de acuerdo? Sí. Ok, termina en el número 5. Entonces, lo más conveniente es dividirlo entre un múltiplo de 5, es decir, entre 5 o 10. Si pongo 10 intervalos de clase, pues como que son muchos, ¿no? Pues no me convendría hacer 10 intervalos para agrupar estos datos. Lo que me conviene, pues, es poner una cantidad de intervalos, pues, entre 5 y 8, más o menos, ¿no? ¿No le Para conviene hacer este 3? análisis. No conviene poner más intervalos, no conviene poner muchos intervalos. ¿No conviene ponerle 3? De todos modos queda Bueno, número. tampoco 3, ¿no? Pero, pues, digamos, un número mayor que 5, pero, pues, no vas a poner los 15. Si pones 15 intervalos, pues, ¿sabes qué? Pues, mejor, pues, saco el promedio, sumando todos y dividiendo entre todos, ¿no? Esto, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 100 datos, sí nos conviene utilizar este método estadístico. Aquí son 32, digo, no son poquitos, pero sí son algo considerables. Ahora, ¿esto por qué? Vamos a hacerlo de la siguiente manera.
Nosotros vamos a tomar 5 marcas de clase. Vamos a decirle que es la primera, la segunda, tercera, cuarta y quinta marca de clase. Entonces vamos a tomar 5 clases, por eso dividimos entre 5. ¿De acuerdo? Vamos a tomar 5 marcas de clase, ¿no? Esto nos va a ayudar ahorita un poquito para entender el ejercicio y para que ustedes vean, bueno, por eso el maestro dijo que son 5 marcas de clase. Hay una formulita que también nos dice que de acuerdo a la cantidad de datos que tengas, por ejemplo, si nosotros tenemos 5 datos, bueno, si tenemos, perdón, 100 datos, lo que se hace es sacar la raíz cuadrada del número 100, pues te va a dar 10 y lo multiplicas por un factor, no recuerdo ahorita cuánto vale ese factor, pero es como 1 punto y algo, ¿no? Y ya te va a dar el número de clases, ¿sí? Después les pongo bien la formulita esa, pero sí es una formulita que implica la raíz cuadrada. Aquí como yo tengo 30, pues la raíz cuadrada de 30, bueno, 32, aproximadamente es como 5.7. El número de clases que me conviene tomar allí, pues son 5. Digamos que sería un valor redondeando en 5. Ya después vamos a ver un poquito esa clase. Esto que acabamos de calcular ahora, Eduardo, se va a llamar ancho del intervalo. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, dividimos el intervalo de las mediciones entre 5, ¿de acuerdo? Lo dividimos nosotros entre 5 y obtuvimos ahora el ancho del intervalo. Ahora, fíjense bien, chavos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a hacer ahora lo siguiente. Ahí está. El límite inferior de todas mis mediciones vale 22.15. 22.15. Para que yo calcule el límite superior, al límite inferior que tengo acá, es este valor de 22.15, le voy a sumar el ancho del intervalo. ¿Cuánto mide el ancho del intervalo? ¿Punto quién? Punto 33. Punto 33. Este nuevo valor me va a dar el límite superior. ¿De acuerdo? Este límite superior, ahora lo voy a escribir aquí. 22.48. O bueno, puedo utilizar el Excel. Yo digo que esto es igual a F. ¿De acuerdo? ¿Cuánto le tengo que sumar para sacar el siguiente valor? Punto ¿Punto quién? 33. Punto 33. Bueno, pues puedo hacer lo siguiente. Ya me da el siguiente valor. A punto 48 le sumas punto 33, sí nos da 22.81. Sí, ¿no? 8 más 3 son 11, llevamos una. Ajá. Y pues así sacamos todos los datos de ese intervalo. No sé si de esto tenga alguien alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Fíjense que el límite inferior, el más pequeño de todos, empieza en 22.15. ¿Y en dónde termina? El límite superior, el más grande de todos. En 23. ¿Quién? 80, ¿no? 23.80 es este valor de medición que tenemos acá. ¿De acuerdo? Fíjense que por eso nosotros tomamos aquí que tenga estas dos cifras decimales para que tenga el mismo o la misma cantidad de cifras significativas y sea un poco más sencillo manejarlo. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, fíjense bien, vamos a ver la marca de clase. La marca de clase es la mitad o el valor que está intermedio del límite superior con el límite inferior. ¿Cómo hago eso, profe? Bueno, pues sumamos límite superior más el límite inferior y lo dividimos entre 2. Ese valor nos da la marca de clase. Se podría decir que es el promedio o la media, ¿no? Es el promedio entre esos dos datos, ¿no? Ok, y
calculamos. ¿Ok? Vamos a dejarlo así con esta cifra decimal. Ahorita les voy a decir por qué. Y vamos ahora a ver la frecuencia. La frecuencia se refiere a contar cuántos datos están entre 22.15 y 22.48. Vamos a contarlos. A ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, no, ya no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué 22.70 ya no? Porque excede y sería el de segunda clase. Exactamente, esto ya entraría en nuestra segunda clase. Entonces, todos estos datos que están aquí, Carmen, entrarían en esta frecuencia. Que en este caso, ¿cuántos datos son? 10. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? ¿De veras, de veritas? ¿Tú, chaparra, dudas no tienes, gatita? Ok, bueno. Ahora, vamos a obtener los siguientes datos. Bien, se les voy a enseñar un secretito. Por eso les digo que no tengan gatos, ¿no? Inmovilizar fila superior. Ahí está. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a contar los valores que están entre 22.48 y 22.81. Perdón, es que son medio guerrosos mis gatos. Es decir, los que están arriba de 22.81, pues ya no los vamos a contar. Aquí yo tengo 22.70, ¿cumple con la condición? Sí, ¿verdad? 75, ¿también la cumple? sí, ya nomás. También la cumple. Esos tres. ¿Qué pasa con 23.1, Sandra? ¿Cumple la condición o ya no la cumple? No, ya se pasa, ¿no? Excede. Se pasa, exactamente. Entonces, todos estos datos van a formar parte de la segunda clase. ¿De acuerdo? Ay, Dios mío, esos gatos. Ahora, vamos a medir, o vamos a contar los datos que están entre 22.81 y 23.14. Vamos a contarlos. Los que sean mayores de 23.14, pues ya no. 1, 2, 3, 4 datos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos 4 datos. Vamos a ponerlo con este color. Ahí está. 4 datos en nuestra clase número 3. ¿De acuerdo? En nuestra cuarta clase son los datos que van a estar entre 23.14 y 23.47. Bueno, o mayores a 23.14, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nada más, ¿no? Son estos 6 datos que nosotros vamos a agrupar. Ahí está. Tenemos ahora 6 datos. Y vamos a contar por último los que estén arriba de 23.47 hasta 23.80. ¿Cuántos datos tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos 8 datos van a corresponder a mi clase número 5. ¿De acuerdo? Ok. Si yo cuento la frecuencia, ¿cuánto nos tiene que dar? Mándeme. Métodos de frecuencia, ¿no? ¿Sí? Me puso 5. Es 8, ¿no, profe? 8, perdón. Sorry, mil. Entonces aquí son 8. Entonces, si yo sumo estos datos, ¿cuánto creen que nos tiene que dar? De este valor hasta el último. 32 datos. 32 datos, 32. Uy, sí, sí estamos bien. O 31, ¿cuántos tenemos?
Vamos a ver cuántos son aquí. Aquí son 8. Acá son 6. Acá son 4. Acá son 3. ¿Y acá cuántos son? 11. 11, perdón, aquí son 11. Ok, ¿de esto alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Tú, gata traviesa, vete para allá. No, 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 que estoy trabajando, córrele. Es lo malo de consentir a tus gatos, híjole. Sí, sí, yo también te quiero, cuídate, vete para allá, córrele. Vete con tu mamá, ándale, por favor. Bueno, sale pues, chicos. Entonces nosotros nos vamos a tomar los datos de frecuencia, son el total de datos. Vamos a calcular ahora lo siguiente. Vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ese producto. Marca de clase por la frecuencia. ¿Ok? Bueno. Entonces, yo multiplico 22.315. Ese dato lo voy a multiplicar por la frecuencia, que en este caso es 11. ¿De acuerdo? Ok. En ese caso nos da 245.465. ¿Dudas hasta aquí de ese dato, de ese producto? Vamos a hacerlo para todas las marcas de clase que tenemos en total. Ok. Recuerden, es marca de clase por la frecuencia. Ahora, fíjense bien. Vamos a hacer la suma de ese producto, que es la marca de clase por la frecuencia. Sumamos esos datos y los vamos a dividir entre el total de datos que tenemos. ¿Cuántos datos tenemos en total? 32, ¿no? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. Ese dato que nosotros acabamos de obtener, muchachos, de 22.94, este dato es la media para datos agrupados. Este es el valor promedio para datos agrupados. ¿De acuerdo? No sé si de aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Dice que vale 22.94. Estamos dejándole aquí dos cifras significativas. Estamos dejando aquí dos cifras significativas a nuestro cálculo, pues para hacer la siguiente operación. No sé si de esto alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que no quede claro. ¿No, chicos? Esta es la media para datos agrupados. ¿Qué hacíamos nosotros para la media de datos no agrupados? A ver si recuerdan. Sumábamos todos los datos y los dividíamos entre ellos, ¿no? Exactamente. Vamos a comparar este dato, lo voy a escribir acá, media para datos agrupados, bueno, mejor de este lado. El final nos daba 32, ¿no? Vamos a compararlo ahora con el de datos no agrupados. Acuérdense que era la suma del primer valor hasta el último. Hasta B33. Y lo dividiríamos entre el total de datos.
¿Son parecidos o no son parecidos? ¿Qué opinan? Sí se parecen porque pues, puede ser el error, ¿no? Ya con el error, buena, La 94. aproximación, ¿no? O el cálculo, como se tenga, ¿no? Entonces, si nosotros observamos la media para datos agrupados, es muy similar para la media para datos no agrupados. Ambos valores son muy cercanos el uno con el otro. ¿De acuerdo? Son valores, pues técnicamente muy similares. Bueno, entonces fíjense bien, vamos a poner aquí una formulita. Déjenles, compartimos ahora las diapositivas. Esta formulita que tenemos acá me va a servir para datos no agrupados. ¿De acuerdo? Con esto nosotros calculamos la media. ¿Sí queda claro, Carmen? Sandra, Julio, Jacob, ¿sí queda claro? Toño, Sí, sí queda claro, profe. Eduardo, ¿alguna duda que tengan? Claro. ¿No? No, Los de agarré, momento no, profesor. los agarré en la hora de la merienda. Ok. Y para datos agrupados, la media, ¿quién es? Lo vamos a escribir así. Es X de la marca de clase. Vamos a ponerle así marca. Será bueno. Bueno, de marca ya, lo dejamos así. ¿Y por quién se multiplicaba? ¿Por la qué? Por la frecuencia. Por la frecuencia. Al multiplicar estos valores y sumarlos, dividirlos entre el total de datos que tengamos o el total de mi conglomerado, nosotros obteníamos una media para datos agrupados. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Vamos a ver ahorita la moda y la mediana para los datos no agrupados. Dijimos la moda es el dato que más se repite. Díganme ustedes aquí cuál es el dato que más se repite. A ver, déjenlo algo un poquito más pequeñito. 22.15. 22.15, ese es el valor de la moda. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de nuestra muda, en este caso, pues es el valor que más se repite. ¿Cómo calculamos nosotros la mediana? Es el punto medio de los datos ya agrupados. Exactamente, bueno, ya ordenamos aquí nuestros datos. ¿De cuántos dijimos que eran en total, muchachos? Son 32. Vamos a buscar el dato que esté a la mitad. Oiga, profe, pero pues es que aquí pues tienes 16 arriba y 16 abajo, ¿no? Entonces 16 más 17 entre 2. Exacto, entonces de aquí buscamos el dato 16. ¿El dato 16 cuánto vale? El dato 16, No lo veo. perdón. A ver, déjenlo, contamos hasta acá. Dice que vale 23.15, ¿no? Déjenle, pongo la pantalla aquí de la estadística. Permítanme. Ahí está. El dato 16 dice que vale 23.15.
Y el dato 17, digamos que sería del 23.17 para acá. Ay, no, estaba antes 23.15. Pues debe ser el 17, ¿no? Ajá, perdón, a ver, 23. El dato 17 exactamente. El dato 16, perdón, vale 23.10. Y el dato 17, ¿cuánto vale? 23.12. ¿De acuerdo? 23.10 y 23.12. Digamos, son los datos que están en medio o que están a la mitad. ¿Qué vamos a sacar para calcular la mediana? La mediana va a ser el promedio de estos dos. Es decir, sumo el dato 16 más el dato 17 y lo divido entre 2. Siempre cuando sean par, primero ordenan de menor a mayor los datos. Buscan el que esté a la mitad, o bueno, buscan los dos que dividan a la mitad. Oiga, tengo 16 de un lado y tengo 16 arriba del otro lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, pues simplemente sumamos esos dos valores que dividen a mi muestra a la mitad. Y lo que hacemos es que, pues, dividirlos entre 2. Eso nos va a dar el valor de la mediana. ¿De acuerdo? La mediana, ¿cuánto vale entonces? 23.11. Entonces, fíjense bien. Para mis datos no agrupados, el valor de la mediana va a ser de dos formas. Si la cantidad de datos es par, obtener lo que hicimos ahorita, los dos valores están en medio y obtener su promedio. Si la cantidad de datos es impar, el dato que está a la mitad. ¿De acuerdo? Así se obtiene el valor de la mediana para este tipo de datos no agrupados. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. Ok, bueno. Para el valor de la moda de datos agrupados y el valor de la mediana para datos agrupados van a tener también una cierta formulita. Vamos a utilizar aquí la marca de clase de la, ahora sí que del donde está el valor de la moda, ¿sí? Vamos a tener que hacer ahí unas multiplicaciones que involucran la frecuencia actual menos la frecuencia anterior, pero bueno, no me interesa ver mucho ese aspecto porque ese es un poquito más de la materia de estadística. Con que sepamos nosotros que hay unas expresiones y después se las voy a escribir ya un poquito más de resumen, vamos a seguirlas trabajando, ¿no? A ver. Me dicen si ahora ya están viendo la diapositiva, ¿verdad? Ok. Bueno. Fíjense que ahora vamos a examinar unos conceptos también muy importantes. Por lo menos vamos a llevarnos estos dos conceptos para empezar a trabajar el día lunes con esto que se llama la sensibilidad. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la exactitud y precisión. Y después vamos a ver el grado de dicho instrumento. La sensibilidad es una medida del cambio en la salida del instrumento que ocurre cuando la cantidad varía
de una forma determinada. Fíjense que aquí ponen una línea recta. Ok, muy bien, pues puede ser una ecuación de una línea recta, pero necesariamente tiene que ser así, una línea recta. ¿Qué opinan? Puede cambiar su pendiente, ¿no? Puede cambiar la pendiente, pero sigue siendo una línea recta. ¿Todos los equipos de medición son lineales? No, pero bueno, a mi nivel solamente sé trabajar con productos lineales. Pero digo, ¿todos son lineales? No, por ejemplo, el transistor no es lineal. Exacto. La carrera en la que están ustedes, pues es sistemas no lineales, ¿no? En algunos casos. Diodos, transistores. ¿Qué otro ejemplo de dispositivo no lineal recuerdan o conocen? No, algo que se les venga a la mente. Ay, No, por favor. no me recuerdo el transistor. El transistor es no lineal. Bueno, va a tener una región lineal. No, cuando se satura, pero Cuando se satura, pero por ejemplo, cuando yo estoy midiendo audio, ¿en qué se mide el audio, muchachos? A ver si recuerda a alguien. en decibeles. En decibeles. ¿Y los decibeles es una escala lineal? No, es no lineal. Es no lineal. ¿Por qué? A ver si recuerda a alguien. Porque no cumple con las características de homogeneidad. ¿Qué más? Esa escala es logarítmica, ¿no? Los decibeles. Sí, sí, más o menos recuerdan esa parte de los logaritmos y de las funciones exponenciales. Bueno, fíjense que algunos instrumentos de medición, por ejemplo, resistencias, quizás algunos potenciómetros, ¿no? Como dice su compañero Eduardo, pues van a tener esa característica lineal, ¿no? Lo que tal vez nosotros podamos obtener allí es un ajuste de la pendiente. Algunos ejemplos clásicos de cuestiones lineales, por ejemplo, podría ser una famosísima ley que ustedes vieron en física que se denomina la ley de Hooke. Cuando estamos midiendo, por ejemplo, fuerza, siguen viendo la diapositiva, ¿verdad? Porque no sé si no, yo bien Sí, emocionado aquí. ¿Se acuerdan ustedes de esta expresión que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento? ¿Sí se acuerdan de esta de sistemas dinámicos? Fíjense que por una parte nosotros podríamos tener aquí fuerza en el eje de las y en el eje de las X podríamos nosotros graficar desplazamiento. Esto pues es lineal, ¿de acuerdo? Son los famosísimos resortes que nosotros tenemos. Déjenles comparto por esta ilustración, a ver. Ahí donde estaba esta. Ay, ya los quité. Bendita sea Dios, pero bueno. Son los resortes, ¿no? Los famosísimos resortes que, por ejemplo, nosotros trabajamos con resortes en algunos equipos más para medir de hecho fuerzas. la constante del resorte, ¿no? Esa es la constante de la elongación o la constante de restitución de nuestro instrumento, bueno, en este caso de nuestro resorte. ¿De acuerdo? Bueno, no lo hallo, pero bueno, más o menos tiene una característica no lineal, perdón, lineal. Es decir, bueno, pues vamos a tener una entrada y tú vas a tener una salida. Tú estiras o aplicas una cierta fuerza a tu resorte y tu resorte pues se va a estirar una determinada cantidad. Dejen ver, por aquí estaba ese ejemplo.
Y esto ustedes ya lo vieron. ¿Ya llevaron modelado de sistemas dinámicos, alguno de ustedes? Sí, profe. Sí, más o menos me acuerdo. Ok, bueno, no encuentro la imagen. Pues precisamente habla acerca de que se está midiendo una pesa con un resorte, e incluso ahí nos dicen un poco el modelo matemático, ¿no? Que eso es muy importante cuando nosotros queremos determinar su linealidad. Pregunta, ¿el resorte siempre va a ser lineal? No, ¿Qué? Adelante, sí, síguele. no siempre va a ser lineal, porque al momento de que ya esté desgastado, va a tener otro cambio. Ya la K va a cambiar. Por ejemplo, ¿qué ocurre, Carmen, si nosotros estiramos la liga, llegamos a un momento en que aplicamos más fuerza? ¿Qué va a ocurrir ahí? Pues se rompe, ¿no? Incluso se puede romper. Entonces, algo más o menos como lo que menciona Eduardo. Va a llegar un momento aquí en el cual la fuerza máxima, pues bueno, pues ya no va a poder aguantar y chin, de cierta manera va a ser constante en un cierto intervalo, ¿no? Digamos que tendría este comportamiento. Lo mismo un resorte. ¿Qué pasa si yo lo comprimo y ya no lo puedo comprimir más? Es decir, una fuerza en sentido contrario, pues nos va a generar una gráfica más o menos de este estilo, ¿no? Va a haber una región, esta región donde nosotros tenemos una pendiente, pues va a ser la región lineal. ¿Y qué ocurre en las otras regiones, chicos? El comportamiento pues ya va a ser no lineal. Incluso si tú le das un esfuerzo demasiado grande, pues se llega a romper tu elemento. Lo mismo si tú lo llegas a comprimir. Entonces va a haber una región de fuerza donde nuestro resorte, nuestra liga, pues pueda servir. Disculpe, profesor, no estamos viendo la La diapositiva. diapositiva. Perdón, ya me había entusiasmado. Otra vez. Aquí está. Ok, yo les comentaba, chicos, que va a llegar un momento en que tú tengas aquí una fuerza máxima y que ya no puedas estirar más dicho resorte, ya no va a restituirse. Entonces va a haber una fuerza máxima, es decir, ya no lo puedes estirar más. Tú llegas, lo estiras más y lo único que ocurrió es de que tu resorte se deformó, ya no tuvo esa propiedad de restaurarse, ¿de acuerdo? Entonces es este tope máximo que coloco aquí, Sandra, ¿sí? Caso contrario, ¿qué ocurre ahora si yo lo comprimo demasiado? Pues va a haber una región en el cual, bueno, pues ya no lo puedes comprimir más. Entonces tú vas a estar trabajando en una región lineal. La mayoría de nuestros sensores vamos a tenerlos que trabajar en una región lineal. Esto es lo que ocurre con esta parte de al medir fuerzas empleando la ley de Hooke. Vamos a analizarlo un poquito más adelante. Pero ojo, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos haciendo mediciones? Y las mediciones que nosotros tengamos para caracterizar mi instrumento, híjole, profe, ¿qué cree? Pues que tengo unos puntitos pues arriba de esto, tengo unos puntitos que están abajo, como que van a estar en una cierta región, ¿de acuerdo? Van a estar en una cierta región. Quédate ahí, chaparra. Ahora ya entendí mejor el transistor de esta manera. ¿De acuerdo? Van a estar en una cierta región. O sea, todos estos datos lineales van a estar en esta región, ¿de acuerdo? O sea, como que la pendiente no va a ser una línea recta tal cual,
sino que, híjole, va a estar en un conjunto de datos, ¿no? Datos que pueden estar arriba o datos que pueden estar abajo. ¿De acuerdo? Y van a estar todo el conjunto de datos o nuestros datos que nosotros estemos realizando esas mediciones, pues van a caer en esa región. Nosotros tenemos que, para caracterizar nuestro instrumento, tenemos que escoger la mejor pendiente que pase por todos ese conjunto de datos. ¿De acuerdo? Tenemos que escoger la mejor pendiente. Esa mejor pendiente que nosotros vamos a obtener, la vamos a caracterizar con lo que se llaman mínimos cuadrados. Pero eso lo vamos a ver el día lunes. No sé si de esto tenga alguien alguna duda, chicos, alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro. Disculpen que no haya puesto la diapositiva antes, es que se me va luego el avión. No. No sé si más o menos queda claro esta parte. De hecho, hasta me aclaró lo de otra materia, profesor. Qué bueno, qué bueno. Hola, profe. Sí, ¿No mándeme. puede haber un modelo matemático del resorte con entradas y salidas? Ese tema casi no me queda muy claro. El tema. Fíjate bien. A una elongación X necesitas una fuerza. Esa constante K que tengo aquí es esta pendiente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos al caracterizar nuestro resorte es obtener esta constante K. Las mediciones que vamos a hacer es qué tanto yo lo estiro y qué tanta fuerza estoy aplicando. Yo tengo un resorte, bueno, pues si le coloco una masa, pues se va a estirar. Si le pongo una masa más grande, pues se estira un poco más. Si yo le coloco una masa muy, muy, muy grande, puede ser que ya deforme mi resorte, que es lo que tengo aquí. Ya no se puede restituir, ¿sí? Sí. Entonces, ahí digamos que va a ser un punto límite. Aquí ya la región lineal, pues ya no queda. Ya aquí digamos que es un punto de ruptura. ¿Qué hacemos ahora si nosotros comprimimos más nuestro resorte? Ocurre que también va a llegar un valor límite, ¿no? O sea, no lo puedes comprimir todo, ¿no? Sí. Sino que va a llegar un valor límite que ya no lo puedes comprimir más. Y si lo comprimes más, pues puedes dañar el mismo resorte, ¿no? Sí. Entonces a mí me interesa que nuestro modelo, en este caso, por ejemplo, estamos midiendo para medir kilos, o se llaman dinamómetros, en este caso el instrumento de medición de fuerzas, pues es caracterizarlo. ¿Cómo lo caracterizamos? Pues hacemos esas mediciones. Le ponemos una cierta fuerza, se estira tanto. Pues entonces vamos a obtener aquí un conjunto de datos. ¿De acuerdo? Esos datos no van a ser así tan lineales como esta línea en color rojo, sino que yo puedo tener datos o están muy arriba o datos más abajo. Para caracterizar la mejor aproximación, lo que nosotros tenemos que hacer es aproximar la mejor línea recta con un método que vamos a ver que se llaman mínimos cuadrados. ¿De acuerdo? Ok. Esa era más o menos la parte de la duda. No sé si esto te aclaró o por lo menos te hizo más grande tu duda. No sé, ya me aclaró, profe. Gracias. No sé si de esto alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Y precisamente para este tipo de cuestiones de aproximar una mejor línea recta, vamos a ocupar un poquito esta parte de los datos estadísticos. Porque van a decir, ah, caray, ¿qué tiene que ver ahí la media? ¿Para qué tiene que ver ahí la moda? ¿Por qué tiene que ver ahí la varianza? La desviación estándar, datos que no hemos visto aún todavía, pero bueno, pues sí. Vamos a analizar aquí, vamos a obtener la mejor línea recta o la mejor aproximación.
Esto es muy importante, muchachos, porque esto de obtener la mejor aproximación está muy ligado con el concepto de calibración. ¿Se han escuchado hablar acerca de eso? Para que tus Sí, kilos sean de kilo, pues necesito pues caracterizar bien mi instrumento de medición. Ujú. Eso nos lo va a dar allí, pues obviamente nuestra medición o bueno, nuestra caracterización de nuestro dispositivo de medición. ¿De acuerdo? Ok. ¿De no esto sé, alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? Con toda confianza, díganme, no, maestro, no le entendí mi jota, o no sé. de hecho yo siento que la tirada aquí es que una vez que tengamos la media, la mediana y el promedio, igual Ajá, sacar un promedio de esas tres para entregar la línea óptima, ¿no? Que está buscando, que es, exactamente. por ahí siento que va la tirada. Fíjense que, por ejemplo, el profesor Marcos Ángel, ¿se han escuchado hablar de él? ¿Sí lo conocen? Sí, a Marcos Ángel sí. Fíjense que él, por ejemplo, él hizo una tesis con lo que se llama control óptimo. ¿Han escuchado hablar acerca de ese término? Decir, ah, caray, eso oye muy redundante, muy padre, ¿no? Control óptimo. ¿A qué le suena la palabra óptimo? Al mejor aprovechamiento que pueda haber en un instrumento. Exactamente, con la mejor aproximación. ¿Y qué creen que utilizan en ese control óptimo? Bueno, aparte de que una aproximación con derivadas, con líneas rectas, ¿sí? Pues una linealización en una cierta región, un cierto dato, ¿de acuerdo? Y pues utilizan este tipo de conceptos, ¿no? Metrología es una materia que pues está muy ligada con las demás materias en cuanto al concepto de obtención de los datos. Entonces, de aquí lo que nosotros debemos de garantizar es que los datos que yo mida sean propios y digamos que me representen el comportamiento de mi instrumento de medición o de nuestro sistema o de nuestro modelo, ¿no? Imagínense que estamos midiendo RPMs y tenemos errores de, ay, ¿qué crees? No son 5000 RPM, sino son 6000 o 10000. Pues ya no vas a tener un buen control óptimo, ¿no? Uh-huh. Esto sí más o menos quiero que sí les quede claro porque entre mejor sea la medición, mejor va a ser el control que tengamos. Y no sobresaturamos los dispositivos. Bueno, vamos a después a ver un concepto importante que es el control, bueno, creo que es el control, que es la parte de obtener los datos o del teorema de muestreo. Vamos a analizar un poquito más, que después van a ver en demás materias, para ver la característica obviamente que de mi dispositivo. Pero bueno, chicos, de esto no sé si tengan más dudas, preguntas, comentarios, algo que no haya quedado claro.